Buenas chicos, bueno, en este video vamos a ver las integrales y la longitud de arco en una función vectorial. En los videos anteriores de esta misma clase vimos límite, muy importante, y vimos derivada en el video anterior. Siguiendo el concepto de derivada, yo tengo una función, obviamente de RRn, que está definida por n funciones. Bueno, simplemente la integral de mi función vectorial va a ser la integral de cada una de las funciones componentes desde 1 hasta n funciones. Por ejemplo, tengo esta función de R a R2, esta función vectorial, y me pide calcular la integral de mi función. Bueno, la integral de mi función, siguiendo la definición de arriba, va a ser simplemente la integral de f1, esto es f1, esta es f2, entonces la integral de f1, que sería la integral del coseno de t diferencial t, y la integral de mi f2, que sería t cuadrado más 2 diferencial t. Ahora simplemente lo que tengo que hacer es calcular las integrales. Estas integrales son muy sencillas. Entonces acá la integral del coseno es el seno de t más una constante. La integral de t cuadrado es t al cubo sobre 3. Y la integral de 2 es 2t más una constante. Seguramente se acuerdan de integrales en cálculo 1, entonces no van a tener problema. Vamos ahora a hacer el siguiente ejemplo. En el siguiente ejemplo tengo que hacer lo mismo, tengo que calcular la integral de mi función t, mi función vectorial, pero ahora lo que sé es que g en 0 es 1, 3. ¿Para qué me va a servir esto? Para eliminar, o en realidad para conocer el valor de la constante 1 y la constante 2 en este caso. Voy a acomodar un poquito el celular. Bueno, vamos a resolver ahora entonces este ejercicio que está acá. Como ya sabemos, lo que tenemos que calcular ahora es g de t, que g de t es la integral de nuestra función vectorial. Así que g de t va a ser la integral de e a la t diferencial t y la integral de el seno de t diferencial t. O sea, la integral de cada una de mis funciones componentes. Vamos ahora a calcular ambas integrales. La integral de e a la t es e a la t más una constante. Y la integral del seno de t es menos el coseno de t más otra constante. Vamos ahora a calcular C1 y C2 con este dato que me venía dado en el problema. Entonces voy a escribir como G0 es igual a 1, 3. Mi función que calculé, que representa la integral de mi función vectorial, va a ser E0 más C1 menos el coseno de 0, o sea, reemplazo 0 en ambos lados donde estaba t, más C2. Esto va a ser igual a 1, 3, que es lo que tengo acá arriba. Ahora bien, voy a despejar ambas ecuaciones. E0 más C1 va a ser igual a 1 y menos coseno de 0 más C2 va a ser igual a 3. O sea, esta va a ser igual a 1 y obviamente esta va a ser igual a 3. Ahora bien, esta es muy sencilla de despejar porque 0, e a la 0 es 1, entonces C1 va a ser igual a
e a la 0 es 1, entonces C1 va a ser igual a 0. Y esta que tengo acá, coseno de 0 es 1, entonces me queda menos 1 más C2 igual a 3, entonces por lo tanto C2 va a ser igual a 4. Por lo tanto, podemos concluir que G3, que es la función que representa la integral de f de t, de mi función vectorial, va a ser igual a e a la t, C1 era igual a 0, así que ya no la pongo, menos coseno de t más 4, que es el valor de C2. Este es el resultado entonces de la integral de mi función vectorial, sabiendo que g en 0 era 1, 3. Bueno, esta es la forma de calcular las integrales. Vieron que es muy sencillo. Vamos ahora a ver un poquitito más en este video. Vamos a trabajar sobre la longitud de arco. Bueno, el teorema es el siguiente. Tenemos a C, o sea, C, una curva parametrizada por una función, obviamente una función vectorial de RRN. Y tengo A tomando un f en t sub 0 y B tomando a f en t sub 1. La longitud de arco de la curva correspondiente entre A y B se va a calcular con la siguiente función. Fíjense primero, yo tengo acá entonces mi curva C con la siguiente orientación, parametrizada por una función vectorial. dr en R2 en este caso. Tengo A, que sería f en t sub 0, y tengo B, que representa a f en t sub 1. La longitud de arco, o sea, la longitud de este arco que está acá en rosa, se va a calcular de la siguiente forma. La integral, desde t sub 0 hasta t sub 1, del módulo de la derivada de mi función t. A través de usar este teorema, vamos ahora a hacer el siguiente ejemplo y vamos a calcular con esta función vectorial que es t, f de t igual a t y t al cuadrado. Vamos a dibujar la curva, o sea, la imagen de mi función vectorial. Vamos a indicar los puntos A, f sub 0 y B, f sub 1 y lo vamos a marcar en el gráfico. Y por último vamos a calcular la longitud de la curva AB. Con una pequeña ayuda, porque nos va a quedar una integral que es media compleja de calcular, así que vamos a usar esta pequeña ayuda con una integral que ya tenemos calculada. Bueno, lo primero que vamos a hacer es el punto número 1, que es dibujar la imagen. Esto ya lo venimos haciendo, así que se supone que ya sale bastante sencillo, o sea, igualamos x y y con la primera función y la segunda función, ya que son funciones vectoriales con imagen en R2. Bueno, despejamos reemplazando la primera función en la segunda y me queda que y es igual a x cuadrado. O sea, la curva que representa la imagen de mi función vectorial va a ser igual a una parábola. Una parábola que va a tener centro en 0, 0. Y bueno, vamos a dibujarla. Es una parábola muy sencilla de dibujar. Bueno, esta entonces es la imagen de mi función vectorial.
Vamos ahora con el segundo punto. En el segundo punto me piden indicar A, o sea, representar A, que es f sub 0, f de 0, y B, que es f de 1. Bueno, vamos a calcular. A es f de 0, B es f en 1. Bueno, f en 0, reemplazando el 0 en ambas funciones, me va a dar 0, 0. Y f en 1 me va a dar 1, 1. Entonces, vamos ahora a marcar esto en el gráfico. Bueno, A va a ser 0, 0 y B 1, 1. Por lo tanto, la curva que quiero calcular su longitud es esa que está ahí pintada en verde. Entonces, en el punto 3, lo que voy a hacer es calcular la longitud de esta curva AB, con esa pequeña ayuda. Bueno, lo primero, para calcular la longitud de la curva AB, es tomar el teorema que acabamos de anunciar. La longitud de la curva AB va a ser igual a la integral entre 0 y 1 de el módulo de la derivada de mi función diferencial t. Bueno, vamos a calcular primero, obviamente, la derivada de mi función. Vuelvo a escribir el módulo, la derivada de mi función, que era t, y t al cuadrado va a ser igual a 1 y 2t. Diferencial t. Ahora voy a resolver el módulo de esta función. Esto se va a calcular con la raíz cuadrada de 1 al cuadrado más 2t al cuadrado diferencial t. Paso en limpio esto y me queda la raíz cuadrada de 1 más 4t al cuadrado. Bueno, como esto es una integral que obviamente se puede resolver, pero vamos a usar para no invertir tiempo en resolver una integral que ustedes ya seguramente saben resolver de cálculo 1, vamos a tomar la ayuda y vamos a resolver la integral con la ayuda que ya teníamos. Entonces la integral de 1 más 4t al cuadrado, la raíz de todo eso, va a ser 1/2 más 1 más 4t al cuadrado más 1/4 de logaritmo natural de 2 más 1 más 4t al cuadrado valuado entre 1 y 0. Déjenme chequear si estoy copiando bien. Acá es 1/2 de t. O sea, usamos lo que ya teníamos como ayuda para resolver este problema. Bueno, una vez que tengo resuelta la integral, en este caso no la resolví yo, pero sí venía por el problema como una pequeña ayuda, vamos a hacer esta integral en 1 y 0. Bueno, como saben, cuando tengo esto, lo que tengo que hacer es la integral de esto reemplazando en 1, t reemplazada en 1, menos esta integral
esta función reemplazada en 0, valuada en 0. Entonces vamos a resolver eso. Esto es un más. Un medio más uno más 4, y acá reemplazo por 1, más un cuarto del logaritmo natural de 2 más 1 más 4 por 1 al cuadrado. Todo esto menos la función valuada en 0. Sigo acá abajo porque no me entró. Bueno, esto se trata simplemente de resolver varias cuentas, y si ustedes resuelven todas estas cuentas, el resultado va a ser un medio de raíz de 5 más un cuarto del logaritmo natural de 2 más raíz de 5. La idea es que, bueno, resuelvan todas estas cuentas, van a llegar al siguiente resultado. Esto igualmente, en el primer Zoom de la próxima clase, vamos a estar repasándolo. Si tienen alguna duda en alguna cuenta y demás, pero el resultado que van a llegar es eso. Por lo tanto, la longitud del arco AB es esto que está acá, que obviamente eso es simplemente un número. La longitud de este arco AB es esto que está acá. Así que bueno, dejamos este video por acá. Ya en esta clase vimos límite, derivada e integrales, así que tenemos mucho para trabajar en las próximas clases.